Remedios, Zafra, bienvenida a No se puede vivir del amor. Muchísimas gracias por estos minutos que tan gentilmente vas a compartir con este ciclo de la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Tu obra, como bien sabes, circula en la Argentina, pero también tenemos la sensación de que debería circular mucho más, por lo que esta entrevista será también, como no, una carta de presentación amplificada de aquello en lo que venís trabajando, sobre todo, claro, de tus últimos dos libros. Quisiera en principio entonces, Remedios, detenerme en El entusiasmo, premio Anagrama de ensayo en 2017, que tiene una suerte de hipótesis central, me atrevería a decir casi un mantra, muy pero muy estimulante: eres tan entusiasta que es imposible no abusar de ti. Esto lo has repetido en otras intervenciones y considero que es importante detenerme allí en principio, Remedios, para pensar casi como el entusiasmo en términos de commodity, ¿no? Casi como una especie de mercancía. Han pasado ya 4 años, 5, de casi de la publicación del entusiasmo. Sigue siendo así, y en ese sentido la pandemia, Remedios, ha potenciado ese usufructo desmedido del entusiasmo, sobre todo vinculado a trabajos creativos. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Es un honor compartir tiempo contigo, y gracias también por dar voz o visibilidad a otros trabajos. Y bueno, aunque yo he trabajado en los últimos 20 años, mi trabajo estaba muy orientado bueno, al análisis crítico de la cultura contemporánea, la cultura red, del feminismo y la diversidad. Efectivamente, mis dos últimos libros se centran quizá algo más en el trabajo creativo, y bien con esa transversalidad y esa mirada de una perspectiva feminista que procuro tener siempre presente en la escritura. Pero esto que comentas, que yo creo que define que define en gran medida el libro, cuando se habla del entusiasmo como algo positivo que caracteriza a las personas que nos dedicamos a la práctica cultural, a la práctica creativa, también a la práctica activista, porque hacemos un trabajo que viene de una vocación y de una motivación. Y esto que dices de ser tan entusiasta que es imposible no abusar de uno, es algo que yo he dicho algunas veces en entrevistas, efectivamente, y que a mí me han dicho varias veces a lo largo de mi vida, y que a mí me llevó a teorizar en este trabajo esa ambivalencia o esa polisemia más bien del entusiasmo, cuando nosotros lo entendemos desde esa perspectiva constructiva, como una fuerza, como un motor, pero cuando el sistema lo entiende como algo instrumentalizado para aumentar la hiperproductividad y la competitividad del contexto contemporáneo, ¿no? Como un motor que parte de la idea de que, como nos gusta lo que hacemos, estaremos dispuestos a hacerlo gratis y a estar pagados con ese capital simbólico que tanto se ha vinculado al trabajo creativo. Y en relación a ese comentario que hace sobre la pandemia, sobre lo que hemos vivido y estamos viviendo aún, pienso que no solamente sigue dándose esa instrumentalización que es usada como una forma de normalizar la precariedad que caracteriza también al sector creativo, una precariedad distinta a otras formas de precariedad vinculadas con la pobreza y con lo que consideramos vivible, pero una precariedad mantenida de lo a veces mínimamente vivible, y a veces de esa precariedad que considera el dinero como en el contexto creativo, como eso de lo que resulta todavía incómodo hablar, ¿no? Y en relación, volviendo a la pandemia que me preguntabas, creo que gran parte de los trabajadores creativos que se han visto muy afectados y mucho más precarizados por la pandemia, más limitados
a las pantallas, cuando no siempre su trabajo se podía hacer con las pantallas, han puesto, digamos, se han visto obligados a compartir su trabajo creativo bajo Sí. esa otra forma de capital simbólico que a veces ha sido la instrumentalización de la solidaridad, ¿no? Como una manera también propia de estos últimos meses. Y yo creo que, eh, que en tanto crisis vivida ha tenido una lectura muy crítica, muy dura para los trabajos creativos, pero quiero también quedarme con una lectura propositiva porque pienso que también ha sido y está siendo una oportunidad para pensar cosas que antes no nos planteábamos. Claro, es posible. Hay también desde ya una intersección en el entusiasmo como commodity, que es la del género precisamente, ¿no? ¿Dirías que en general, Remedios, ese entusiasmo es mucho más explotado cuando se trata de mujeres o de identidades trans o de identidades no cis, que en el caso de los hombres? ¿Hay allí una partición, una suerte como de divorcio en el mundo contemporáneo hoy? Sí, yo creo que apuntas a una cuestión importante, porque cuando hablamos de entusiasmo, el entusiasmo estaba muy vinculado a las profesiones creativas y las profesiones creativas hasta hace muy poco eran Sí, profesiones muy masculinizadas y en ese sentido yo creo que hay un punto de inflexión en las últimas décadas y en cada país, posiblemente en un momento distinto pero cercano en el tiempo, en el que en ese punto de inflexión acontece que por fin los pobres pueden crear, las mujeres pueden crear y las personas que salen de esa heteronormatividad de la que hablamos pueden crear. Y pueden crear, incluso pueden convertirse en sujeto creador y pueden convertir esa diferencia, esa diversidad, esa alteridad en motivo de su creación. Y esto yo creo que ha caracterizado en gran medida la práctica creativa reciente, haciéndola si cabe más activista. Y a mí es de hecho la práctica artística que más me interesa, la práctica artística feminista, la práctica artística queer y la práctica artística que reflexiona sobre cómo esa diferencia puede ser usada como empuje para la desigualdad. Y estas dos palabras a mí siempre me han interesado y me han irritado mucho, ¿no? La confusión entre diferencia y desigualdad. En tanto, diferencia alude a la diversidad que promovemos y que tenemos que defender, y la desigualdad habla de las distintas oportunidades que se derivan de la diversidad, es decir, de tener un cuerpo distinto, de venir de una cultura diferente, de nacer a un lado u otro de una frontera, de nacer con determinados, con unas diferencias visibles a los otros. Esa diferencia utilizada como forma de desigualdad es algo que a mí siempre me ha movilizado, y en relación al entusiasmo que alude a cómo ese entusiasmo que viene también de estos sujetos, de estas nuevas subjetividades que están creando, cómo ese entusiasmo deriva en precariedad, es algo que necesitamos también vincular, porque habitualmente la precariedad ha estado feminizada, pero también la precariedad ha estado relacionada con todas aquellas identidades no sí, heteronormativas y con todas aquellas identidades que eran empujadas al espectáculo o a lo estetizado. Yo creo que con las claro. identidades, con las identidades, la diversidad, cuando hablamos de identidad sexual, han sido objeto de trabajo creativo, aparecían en la obra, pero eran siempre objetualizadas, igual que en el caso de las mujeres. Han sido Sí. estetizadas y en muchos casos espectacularizadas, pero no han sido sujetos de creación. Y esos sujetos de creación tienen una historia reciente y una historia
cargada de entusiasmo que hay que cuidar, porque ese entusiasmo lleva, como te comentaba antes, a legitimar que los trabajadores y las trabajadoras creativas no cobran, ¿no? Y ese capital, el resignarnos al capital simbólico, aun valorando que el capital simbólico es muy importante, pero resignarnos a ese capital simbólico supone aceptar que solo podrían crear los hombres y los ricos, ¿no? Los que han tenido esa tradición o los que tienen dinero como para poder tener un suelo sobre el que permitirse ese trabajo, digamos, más, ese trabajo de carácter simbólico. Y dejaría fuera a los pobres, a las mujeres y a todas aquellas identidades no heteronormativas. La crítica a ese escenario es algo que se plantea en la obra a la que apuntas, en el entusiasmo. Sí, claro, por cierto. Decías entonces recién cuidar ese pasado, ¿no? Cuidar efectivamente ese entusiasmo. ¿Qué implica hoy justamente Remedios? ¿Cómo cuidarlo cuando da la sensación de que el sistema escrito con S y escrito con C tiene la suficiente cantidad de herramientas como para que esa objetualización, como para que, me atrevería a decir, esa fetichización, ese arrinconamiento casi circense, ¿no? Que en los trabajos creativos terminan teniendo otras identidades, y digo otras a propósito, no son otras, pero se entiende, bueno, es casi como irresistible y es casi automática esa operación de confinamiento. Entonces, ¿cómo cuidar? ¿Cómo hacer para que en efecto el entusiasmo no caiga en las trampas propias de este régimen económico? Sí, yo pienso que defender la libertad del entusiasmo sincero frente a ese entusiasmo impostado que hoy caracteriza nuestras vidas, trabajo y ese contexto neoliberal en el que el entusiasmo es instrumentalizado, proteger la libertad creativa es crucial en tanto habla justamente de eso, ¿no? de los pocos momentos, de uno de los pocos momentos en los que realmente hemos podido elegir ser y hacer. Nacemos, no elegimos dónde nacemos, no elegimos con qué cuerpo nacemos, no elegimos en qué cultura nos educan, no elegimos muchas cosas, pero la práctica que realizamos es algo que procuramos elegir. Y también elegimos y también nos posicionamos en todo aquello que tiene que ver con las subjetividades que vienen de las identidades. A mí me interesa mucho esa diferenciación entre identidad como aquello que la sociedad hace con nosotros, este concepto tan muy usado desde hace 50 años, pero que me parece que nos ayuda a entendernos. O sea, identidades como aquello que la sociedad hace con nosotros y que les permite definirnos colectivamente, y subjetividad como lo que nosotros hacemos con lo que la sociedad hace con nosotros. Ese posicionamiento de libertad al que me refiero tiene que ver con la construcción subjetiva, con la necesidad de construirnos subjetivamente como construirnos libremente. Y bajo esa necesaria construcción subjetiva necesitamos contextos donde esas subjetividades puedan crear colectividad, crear nueva colectividad en relación a nuevas alianzas, a esos lazos de solidaridad y lazos de denuncia y de denuncia política que permitan transformar y mejorar mundos. Cuando tú me preguntas sobre cómo afrontar esa instrumentalización del entusiasmo, y yo en mis dos últimos trabajos, especialmente en el entusiasmo, abordaba la necesidad de
algo que se repite también cuando hablamos de la toma de conciencia identitaria y subjetiva, ¿no? De la importancia de autoconciencia y de la autorreflexión y por tanto de frenar en la inercia hiperproductiva y veloz de la contemporaneidad para en ese ejercicio de autoconciencia construirnos subjetivamente profundidad como por tanto parte de esa autoconciencia, imaginación como elemento fundamental para no repetirnos, porque en ese desvío de lo siempre igual es donde nace la oportunidad de cambiar, donde decía Adorno, donde nace la esperanza, ¿no? Pero para ese desvío, para ese freno que nos lleve a algo todavía indefinido en estas subjetividades que estamos construyendo, necesitamos imaginación. Yo creo que la imaginación es un elemento esencial tanto cuando hablamos de subjetividades como subjetividades críticas y subjetividades que se posicionan en el contexto de una manera libre, como también cuando hablamos de trabajos creativos. Y por último, pero casi como primer elemento, colectividad y alianza, la alianza entre esas subjetividades es la vía que tenemos para convertir lo íntimo que es opresivo en la toma de conciencia para convertirlo en algo político. Porque cuando a ti te perturba eso que sientes, a mí también me perturba, a quien tenemos al lado también, y vemos que no es algo singular, sino que es algo que nos caracteriza a muchas personas. Al compartirlo, al hacerlo público, nace ese lazo de colectividad que es el que impulsa la acción política, el posicionamiento no como un yo, sino como un nosotras o como un nosotros, ¿no? Como un plural. Sí, por cierto, Remedios, hay un momento en el que vos asegurás, en el que vos vehiculás una categoría divina a propósito de este trabajo alrededor de las subjetividades. En algún momento dijiste, sentenciaste, una versión mejorada de los viejos plurales. Creo que estamos efectivamente ante eso, ¿no? Es decir, esos viejos plurales que el neoliberalismo se encargó de agrupar y además, por cierto, de categorizar, tienen una tendencia, casi diría yo, como automática, a empezar a trabajar de sí mismos. Y luego cada subjetividad también. Es decir, empezamos en un momento determinado a repetirnos, como decías, a trabajar de nosotros mismos, porque eso es lo que este orden ha dispuesto, eso es lo que nos permite y así podemos desplegar nuestro entusiasmo. Se ve mucho, claro, en ciertos feminismos esto y lo vemos a borbotones, me atrevería a decir también, en los activismos sexogenéricos. Una suerte, repito, como de compulsión casi a la iteración, más que a la repetición, casi que a la hoja de calcar. En este momento, entonces, para profundizar en este punto, Remedios, se trata justamente de ampliar la imaginación. Sí, fíjate, creo que apuntas algo esencial y que a mí me parece punzante y que tiene que ver, has extraído yo creo que una de las ideas que a mí también me parecen más, que tienen más potencia cuando hablamos de colectividad y de esto que nos interesa a muchas personas, que es cómo en la época contemporánea estamos creando nuevas subjetividades y cómo pasamos a esos nuevos plurales. El no reiterar esos viejos plurales, el ser capaces de transformar esos viejos plurales, de evitar la inercia a repetirnos, que es a la que lleva, digamos, a la que nos lleva la rutina cotidiana, exige necesariamente
imaginación. Quizá el mirar a la práctica artística, y me refiero a la práctica artística activista y diferenciada en muchos casos también de la práctica artística más, a veces, institucionalizada y más convertida en esa mercancía sin esa potencia política que tiene hoy en día la experimentación artística, creativa, cuando hablamos de identidades y de cómo crear esos nuevos plurales. Yo creo que hay una tendencia a buscar identidades que fácilmente nos pueden llevar a los viejos dogmatismos y que nos hacen pasar de largo por la necesidad de experimentar y por tanto de tantear con la imaginación esos plurales y esas identidades que quizá tendrían más de afinidades y no tanto de un ser o no ser, sino de ser más o menos algo sin dejar de ser más o menos otras cosas, ¿no? De ese ser en gradiente que de formas imaginativas también han explorado autoras como como Donna Haraway. Claro. A mí esa idea de la afinidad me parece interesante, pero me parece que hoy en día ha sido frivolizada y que ha sido rápidamente desechada como formas de identidad propias de las redes o formas de identidad propias de colectividades vinculadas por lazos muy ligeros, ¿no? Yo creo que estar abiertos a la imaginación implica poder valernos de estrategias como son las nuevas figuraciones, las parodias que nos permiten experimentar sin caer en victimismos, la repetición de lo que nos daña para rendir un duelo simbólico y pasar a otras fórmulas. Ese juego que hoy en día toleramos muy poco en la vida cotidiana porque vamos muy acelerados, tenemos prisa, hay cosas importantes que hacer y excluimos la imaginación y el juego como si fuera algo propio solo de los niños, y creo que esa imaginación que sí nos podemos permitir en el trabajo creativo, en la escritura o en contextos activistas cuando nos reunimos de manera libre a pensarnos sin esa necesidad de reiterarnos y sin esa necesidad de reiterarnos el poder experimentar me parece algo que tenemos que permitirnos. Aunque finalmente nosotros a los que nos estamos refiriendo decidamos volver o asumir formas que ya teníamos, pero creo que esa distancia propia del juego creativo, de la imaginación, que nos permite tantear e imaginarnos, es algo que es un ejercicio valioso para la conciencia y para ese posicionamiento. Remedios, de hecho, esto es lo que en buena medida hace tu nuevo libro, Frágiles, que tímidamente circula en la Argentina, sobre todo en este momento en formato libro digital, porque a propósito de las grupalidades, vos trabajás ahí con materiales que son propios de grupalidades, pero al mismo tiempo son inalienablemente personales, como son las cartas, ¿no? En ese trabajo, efectivamente, te propones compartir la enfermedad y propones, Frágiles sobre todo, algo que antes, durante y en el después de la pandemia resulta capital, y es la recuperación del tiempo propio, es la recuperación de una especie de anticeleridad sin felicismo. ¿Qué quiero decir? Sin las soluciones como más automáticas nuevamente de este momento, que tienen que ver con la sonrisa, que tienen que ver como con una suerte de positivismo, bueno, muy ligero, y en general bastante infértil. ¿Por qué trabajar con cartas? ¿Cuál fue tu propósito? ¿Qué quisiste hacer recuperando además un género
que por lo menos parece muerto, ¿no? Sí, exacto, parece un poco propio de la época, pero justamente por esto me parecía necesario abordarlo, porque necesitaba un modo de decir que fuera coherente con lo que quería proponer. Y esa coherencia del modo de decir la encontré en un medio que permite la profundidad, que permite la intimidad y que permite dar tiempo. Este libro al que te refieres, Frágiles, justamente nace de una pluralidad de individualidades, de una multitud de individualidades que llegaron a mi correo electrónico y con los que yo me iba encontrando en los últimos 3 años cuando hablaba del entusiasmo en distintos contextos y que y de pronto empecé a recibir una respuesta sobre el libro que no es la habitual cuando escribes un libro. Empecé a recibir testimonios, cartas como Sí. las antiguas cartas manuscritas, donde personas que se identificaban con Sibila, la protagonista del entusiasmo, me compartían sus vivencias de precariedad y entusiasmo en el contexto creativo y cultural y también en el académico, amplificando lo que yo contaba en el libro. Ese gesto de compartir su intimidad y de necesitar el silencio propio del mensaje, no ya de otros formatos propios de Internet en los que todos hablamos a todos al mismo tiempo y se genera una suerte de ruido en el que ya nadie escucha. En los mensajes, sin embargo, en esos correos electrónicos amplificados a modo de cartas, hay oportunidad para practicar la autonarración y para practicar algo que es muy antiguo, que es esa escritura sobre uno mismo que permite el ensimismamiento y la toma de conciencia a partir de la posición de un interlocutor que sabes que te está escuchando. Para mí era esencial poner en conversación esas voces que llegaban a mi correo, porque llegaban a mi correo creo que esperando algo. Yo soy una humilde escritora, no tengo una representatividad política, con lo cual el instrumento que yo tengo es la escritura y entendí que ese instrumento podía ser útil para ponerlos en conversación a través de esa recreación que hago en Frágiles, de una interlocución mediada por cartas, donde frente a esa celeridad que caracteriza la época, el mensaje rápido, el tweet, aquello que puede ser resumido en un número determinado de caracteres, yo reivindicaba el detenimiento, la pausa, esto que tú comentabas en tu pregunta, la imperante necesidad de un tiempo tranquilo, de un tiempo propio para escucharnos y para escuchar al otro. En esa red de dos que se va tejiendo, se crea colectividad política y se crea, yo creo que mucho más que cuando uno habla a muchos sentenciando, ¿no? Sí. Sino porque también la base en gran medida de un trabajo como Frágiles es poner sobre la mesa el valor que tiene compartir la fragilidad. O sea, compartir la fragilidad, que es una palabra muy, muy denostada, justo en un momento en el que hemos sido muy conscientes de la gran fragilidad de los cuerpos, de la gran fragilidad de los humanos en un planeta en el que ha quedado paralizado y escondidos en nuestras casas. Esa toma de conciencia de la fragilidad material y psíquica del sujeto me parece que es una oportunidad para reivindicar la solidaridad, la necesidad de no reiterar esa consigna neoliberal de tú solo puedes conseguirlo todo, ¿no? No, tú solo no puedes conseguirlo todo. Necesitamos de la cohesión social, de la solidaridad y de la comunidad, de los servicios sociales, de la sanidad pública, de la educación pública, de la investigación pública para crear
vacunas que puedan llegar a todo el planeta. Ese principio se me hacía muy importante y de ahí el hacerlo valer a través de la idea de fragilidad y del uso de las cartas. Dijiste escondidos en nuestras casas. No quiero dejarlo pasar. ¿Por qué escondidos? Bueno, escondidos ha sido una palabra espontánea, pero sí tiene que ver con algo que también abordo en el libro, con esa... Uh, yo durante los últimos 15 años he trabajado mucho la idea de una habitación propia, Propia, sí. conectada, sí, Exacto. la apropiación de la habitación propia de Virginia Woolf, pero en relación a lo que yo denomino un cuarto propio conectado. Y me interesa mucho la forma en la que nos relacionamos con los otros a través de las pantallas y las formas en las que construimos vida y comunidad a través de las pantallas. Y esa idea del estar en un espacio propio. Para mí en un principio el cuarto propio conectado era algo emancipador y todavía para mí sigue teniendo esa potencia emancipadora, pero creo que en la pandemia también ha habido un experimento hiperproductivo en el que de una manera acelerada hemos experimentado con fórmulas de teletrabajo que nos han que hemos podido ver Sí. en el contexto cotidiano en las habitaciones conectadas. La habitación tiene, por tanto, esa multitud de aristas, el hogar conectado, la habitación conectada, esa multitud de aristas de lugar que protege y de lugar que permite también escondernos de lo que satura. Y este rodeo era en relación a esa palabra, escondidos, porque para mí también la pandemia ha sido consecutiva a un momento de grandísima saturación Sí, laboral, claro. tanto propia como vista en compañeros, de caer en esas vidas-trabajo de las que hablo en el libro, y también de una movilidad que va en contra de lo que está aconteciendo en el planeta, ¿no? de estar constantemente desplazándonos y moviéndonos y de resultarnos difícil el abordar, el decir no, el decir no a esa inercia, a esa rutina. La espontaneidad del escondido entiendo que tiene también que ver con ese parapeto, con ese protegernos de un contexto que nos hace daño y en el que no hemos sabido, todavía no estamos sabiendo cómo abordar para evitar esa ansiedad normalizada de la que se habla en Frágiles, que junto con la precariedad y la contingencia son formas de caracterizar o señas de identidad, yo creo, de la época actual. La hipermovilización y la ansiedad forman de algún modo una suerte de tándem, ¿no? En Remedios, es decir, en ese mundo anterior, inmediatamente anterior a la pandemia, de tantísimo desplazamiento, me atrevería a decir casi por momentos antinatural, con lo complejo que es decir antinatural desde ya, no podía no redundar en un exceso de ansiedad. Eso lo ves reformulado hoy y en lo inmediato sentís o vislumbrás que tanto desplazamiento no será del todo posible o por lo menos de algún modo se suavizará. Sí, es la doble cara que tiene algo tan doloroso como esta crisis, esta pandemia que hemos vivido y estamos viviendo, ¿no? A la multitud de lecturas negativas que podemos extraer de lo que está aconteciendo, tenemos que también sumar lecturas de oportunidad, de cambio. Son en esos momentos de zarandeo
humano y zarandeo, en este caso planetario, donde también nos vemos interpelados a actuar. Y esa aceleración de vidas, que era también una aceleración del planeta, era algo que estaba siendo contestado con consignas sin práctica, sin acción. Llenábamos, había multitud de mensajes y de buenas intenciones sobre cómo intervenir en un planeta que no resiste esa hiperactividad de contaminante, y frente a esas palabras vacías que han caracterizado la época prepandemia, pareciera que el mundo también habla, ¿no? Pareciera que el planeta de alguna manera también lanza, obliga a frenar, o en esa parada brusca que hemos tenido, nos obliga a pensar las oportunidades derivadas de esa tragedia. Y una de las oportunidades, yo creo, tiene que ver no ya con volver a la normalidad de antes o reiterar lo que hacíamos antes, sino con la posibilidad de aspirar a un mundo mejorado, en lo social y en el compromiso con los otros, que es un compromiso también con el lugar que habitamos, y por tanto a una necesidad de intervenir en esa movilidad excesiva que habíamos normalizado y que hemos visto que no es necesaria, o que no es necesaria hasta ese punto. Remedios, quiero agradecerte muchísimo. Para este ciclo ha sido fundamental y desde luego muy gratificante poder presentarte todavía más a la Argentina, acercarte aún más a los lectores que aquí ya tenés, y a los que a partir de este diálogo espero puedas tener todavía más, y no por cantidad justamente, sino por ese encuentro uno a uno del que estuvimos hablando, y sobre el que estuviste expusiendo, sobre todo a lo largo de todos estos minutos. Gracias por, cómo no, promover ese entusiasmo y por recuperar esa potencia imaginativa que no tengo dudas en lo personal que hay que, sobre todo desde las disidencias, recuperar cada vez más, ¿no? O refundar cada día más. Muchísimas gracias, en serio. Gracias, Remedios Zafra. Muchas gracias de corazón, Franco. Ha sido un gran placer compartir tiempo contigo. Igualmente. Y con los que nos oyen. Claro que sí. Gracias, Remedios Zafra.